Hola gente, ¿cómo andan? Estamos nuevamente con un invitado, mejor dicho ya un amigo de la casa. Estamos con Agustín Malvestiti. Bueno, Agus, primero preguntarte cómo andás y segundo si estás preparado para tener nuevamente una charla de lo que es la actualidad del conjunto leproso. ¿Cómo andas, amigo? Bueno, gracias por la invitación, como siempre, y sí, siempre dispuesto para hablar de fútbol y más que nada de Newell's. Bueno, vamos a arrancar. A ver, esto lo estamos grabando el día lunes. Lo más probable es que ustedes lo vean martes o miércoles. Después veré bien si lo puedo llegar a editar para subirlo el martes o si no el miércoles. Y hoy se confirmó, Agus, lo que es la fecha de Copa Argentina y también la sede, que va a ser el miércoles 13 de agosto, y la sede que va a ser Salta, algo que no quería Newell's, pero que al final la Copa Argentina terminó diciendo que se juegue allí. Sinceramente, yo te digo que nos durmieron prácticamente con la sede, porque es una sede que está a 1100 kilómetros de Rosario y que prácticamente lo podría haber puesto en otro lado, ¿no? En Santiago del Estero, también en Santa Fe, que le quedaba más o menos cerca a los dos. Sí, 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 yo creo que lo que no quería Newell's se terminó dando, que es jugar en Salta. Apenas terminó el partido de Atlético Tucumán-Boca, había que estar a la espera de ver qué sucedía con la sede. Había muchas, una de ellas era Salta, que era la más lejana de todas las sedes que se barajaron, y la cual Newell no quería jugar. Bueno, desde la organización ya tenían todo previsto con lo que es la seguridad de Salta y también lo que es el estadio Padre Martí Arena para albergar un partido de los cuartos de final. Ya estaba pensado poder jugar un encuentro ahí y esperaban a Boca, esa es la realidad, esperaban a Boca en los cuartos de final para enfrentar a Newell's y por eso, con el paso de los tucumanos a siguiente instancia, se comunicaron con Newell desde la organización, le comunicaron esta decisión de que estaba organizado el partido para disputarse en Salta. Newell's intentó buscar una sede más cercana, lo que le dijeron es que Newell viene jugando ya los partidos de Copa Argentina en una sede que lo favorece con respecto a la localidad y bueno, terminaron dando el ok para poder jugar en Salta y donde Newell's tendrá que viajar antes de lo que será el partido frente a Defensa y Justicia y obviamente en la previa del Clásico Rosarino a 10 días. Claro, Agus, aparte nosotros habíamos hablado en otra charla del partido justamente este de Copa Argentina, todavía no se sabía el rival porque todavía no habían jugado Atlético Tucumán y Boca. Nosotros decíamos que por una lógica podía pasar Boca, y al final terminó dando la sorpresa al conjunto tucumano. A ver, no sé si sorpresa porque Boca venía mal en la realidad y Atlético Tucumán viene un poco en levantada. Y nosotros no nos barajábamos la sede que podría llegar a haber sido en caso que pase Atlético Tucumán en su momento cuando tuvimos la otra charla. Y creo que favorece, verdad, un poco más a Atlético Tucumán porque le queda más cerca. Y bueno, como vos decís, a Newell es verdad que quizá le venían tocándose favorables, ¿no? Entre comillas, que le quedaban más cerca. Pero creo que lo más lógico era ponerlo justamente cercano a los dos. Un Santiago del Estero, de última que no es más lejos que Salta. O si no, un Santa Fe. Pero bueno, veremos cómo se va a dar el partido. Obviamente todavía falta una semana, mejor dicho, 9 días ya para lo que va a ser el encuentro de los octavos de final de Copa Argentina con ya un rival en cuartos. En caso de que Newell pase, ya hay rival confirmado. Sí, sí, en caso de avanzar tendrá Belgrano en los cuartos de final, que Belgrano viene de vencer por mucha diferencia en cuanto a lo futbolístico de forma categórica e Independiente acá en la ciudad de Rosario, en el estadio de Central. Y bueno, esperan cuartos de final a Newell's o Atlético Tucumán, que recién lo decías, para los jugadores obviamente no es un viaje largo porque esto se soluciona con un vuelo en charter. Pero sí, obviamente es una mala noticia para el hincha de Newell que tenía pensado viajar por Copa Argentina y quizás al ser tan lejos el viaje y más que nada en un día de semana, eso puede inclinar la balanza a no viajar y que haya obviamente menos público. Eso es lo que se quejaba mucho la gente en redes sociales, que el viaje es muy largo para lo que es los hinchas, porque son 1100 kilómetros, no sé aproximadamente cuántas horas, pero son un montón para lo que es el viaje, tanto de ida como la vuelta. Obviamente que los hinchas que viajen, ojalá el equipo les pueda devolver ese esfuerzo con una victoria y una clasificación para los cuartos de final. A ver, esto va a ser obviamente en caso de que pase Newell contra Belgrano, una sede posible puede ser Buenos Aires. Sí, sí, sin dudas. Una vez que ya esté en cuarto de final, una sede posible entre Córdoba y Rosario
que uno imagina pueda ser Buenos Aires. Pero bueno, eso se verá más adelante y ojalá que la sede que terminen poniendo en común sea entre Córdoba y Rosario y no entre Córdoba y Tucumán. Sí, en caso de que pase, vamos a hablar de ese partido con Belgrano, porque bueno, obviamente esto es lo que decimos ahora, después obviamente si Newell queda fuera no vamos a hablar de lo que es el partido de los cuartos de final. Y bueno, hablando de otras cosas, aparte de lo que se confirmó la fecha, también se confirmaron las próximas dos fechas de Newell, después de la de Central Córdoba, que es contra Defensa y Justicia y contra Central. Defensa va a ser, si no me equivoco, acá lo tengo anotado, el domingo 17, sería unos días después del partido de Copa Argentina. Va a ser el domingo 17 en Florencio Varela a las 2 de la tarde. Y el clásico que va a ser un sábado 23 a las 5 y media de la tarde. Raro porque mayoritariamente los clásicos rosarinos más que nada son los días domingos. Sí, sí, sí. Raro quizás uno imaginaba domingo, pero bueno, entiendo que para la programación, en lo que tiene que ver la televisación del partido y demás, terminaron decidiendo que se pueda jugar sábado y en ese horario, 17:30, así que bueno, aquí estará Newell's cerrando esta serie de partidos importantes que tendrá, que primero será el de Central Córdoba Santiago, después el encuentro de Copa Argentina, visitar a Defensa en Florencio Varela y luego culminar con el Clásico Rosarino para después jugar dos partidos como local en el Coloso Marcelo Bielsa frente a Barraca Central y Atlético Tucumán. Antes de pasar a lo que va a ser el partido del viernes, que va a ser frente a Central Córdoba Santiago del Estero como local, para ver más o menos el equipo que probó Fabiani, te quería justamente hablar de lo que va a ser el partido Copa Argentina, que está justamente cercano al de Defensa y también el clásico. Si después del partido Copa Argentina es probable que Logro Fabiani rote el equipo, que ponga un par de suplentes frente al conjunto de Florencio Varela. Sí, sí, seguro, eso siempre se baraja. Esto es partido a partido y primero será el encuentro ante Central Córdoba Santiago, después el de Defensa y después de Defensa, perdón, el de Atlético Tucumán. Después del de Atlético Tucumán, bueno, ver cómo están los jugadores, ver cómo están más que nada los más grandes, los referentes, que en el último partido Fabiani dijo que tanto Luciano Lolo como Víctor Cuesta y Banega habían tenido unos inconvenientes. Bueno, analizarlos después de Atlético Tucumán a ellos para ver contra Defensa y Justicia con quién va a contar, con quiénes va a contar de la partida, pero siempre sabiendo que hay un partido antes tan importante como el de Copa Argentina y uno después, como es el clásico rosarino, creo que el de Defensa y Justicia va a ser un encuentro donde si alguien está con algún inconveniente físico será preservado. Claro, yo, a ver, lo que pienso es que si Newell pasa en Copa Argentina, que va a ser seguramente un partido muy friccionado, muy físico, por lo que va a ser, ¿no? Porque los dos, al fin y al cabo, tanto Atlético Tucumán como Newell se juegan mucho en el semestre. Es una competición que, aparte de darte una copa, te da el pasaje a la Copa Libertadores, más que nada la fase de grupos. Yo creo que en caso de que Newell pase, sí, ahí el oro puede llegar a rotar y sacar a lo más grande, como dijiste, Luciano Lolo, Víctor Cuesta, que tienen reemplazante, porque está Fabián Noguera, está Lucas Sosa y después también resguardar a Ever Banega en lo que va a ser el clásico. Sí, también habrá que ver cómo responde Darío Benedetto, que todavía no hizo su debut Claro. en camiseta de Newell's, otro a seguir de cerca, a tener en cuenta. Y bueno, y ver los jugadores, tanto Luciano Herrera como Gonzalo Marón, y uno de los dos puede terminar yendo al banco de suplentes frente a Defensa y Justicia. Pero bueno, eso, como decíamos recién, se verá más adelante y habrá que ver primero cómo sale en lo deportivo y después en lo físico, ver cómo responden estos jugadores y teniendo en cuenta eso, saber qué decisión tomar con respecto al plantel de cara al partido ante Defensa y Justicia, que será la previa del Clásico a 6 días. Sí, algo más adelante, obviamente, ya cercano a lo que es la fecha, vamos a estar hablando de eso. Se viene el partido frente a Central Córdoba por la fecha 4, el día viernes. Hoy estamos al lunes, faltan 4 días, que parece mucho, pero se pasa volando. Hoy en día el tiempo se pasa al toque. Y te quería preguntar qué probó Fabiani, cuál puede ser el probable 11 que ponga el conjunto leproso frente al conjunto santiagueño. Bueno, con respecto a parar, todavía no puso el equipo, porque bueno, el fin de semana tuvieron un amistoso los que son habituales suplentes. Estuvo Darío Benedetto en ese equipo que ganó 2-0 contra uno de la Liga Canadiense, contra el más fuerte de las Rosas. Recién arranca la semana, todavía no paró equipo, eso seguramente sea entre miércoles y jueves, donde ya termine de definir el 11.
pero la idea de Fabiani es poner el doble 9, que él lo dijo públicamente con los chicos de Soy Leproso, reafirmó esa idea que dio cuando estaba por llegar Darío Benedetto, que dijo Darío Benedetto y Carlos González va a ser mi doble 9. Bueno, el otro día la nota con los chicos de Soy Leproso lo terminó confirmando. Y en ese equipo, en ese 4-4-2, el que va a salir del equipo o el que tiene todos los números para salir es Franco Orozco, que es uno de los Sí. últimos en llegar y que seguramente una probable formación es con Juan Espínola, Alejo Montero, Luciano Lolo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino. En mitad de cancha con Luca Regiardo y Ever Banega. Por los costados, Luciano Herrera y Gonzalo Maroni. Y arriba, el doble 9 con Carlos González y Darío Benedetto. ¿Y vos qué opinás del doble 9 que va a poner Fabiani con Cocolizo y Benedetto? ¿Vos pensás que puede llegar a funcionar? O que. Porque Cocolizo es verdad que casi todos los partidos que jugó titular los jugó así de 9 solitario, digamos. Creo que hubo un solo partido que jugó acompañado, que fue el de Copa Argentina, que creo que estaba Juanchón García, si no me equivoco. Claro, una sola vez puso 4-4-2 Fabiani con doble 9 marcado, que fue en ese encuentro de Copa Argentina, donde estuvo Juan Manuel García, estuvo Carlos González, y en la línea de volantes estuvo Gonzalo Marón y Luciano Herrera por los costados, Ever Banega, y un 5 que en ese momento fue Tomás Jacobo. Hoy sería Luca Regiardo, pero un equipo similar a lo que fue ese día, que podemos utilizar como antecedente, donde Newell's terminó ganando por 2-0. Pero bueno, es todo una incógnita el hecho de ver a Carlos González con otro centro delantero, con alguien acompañado. Ver el debut de Darío Benedetto, porque del Pipa hemos visto muy poco, salvo ese puñado de minutos en México en la pretemporada, donde salió por esa molestia que después terminó siendo una lesión muscular. Ver cómo está, sabemos la jerarquía que tiene Darío Benedetto, pero bueno, Newell necesita mucho la jerarquía de Benedetto, el peso ofensivo, acompañar a Carlos González en la delantera, y a partir de eso se tiene que adaptar también el equipo y no terminar descompensando la mitad de la cancha y que no lo termine sufriendo Luca Regiardo, que hoy a simple vista cuando uno ve ese probable equipo es el único jugador defensivo que tiene en este 11. Sí, aparte, justamente que está el partido Copa Argentina la semana que viene, Fabiani como que va a probar a Benedetto a ver cómo está, porque en caso de que llegue a tener un buen rendimiento, puede llegar a ser parte del once inicial de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán. Sí, sí, Fabiani lo piensa de titular en Copa Argentina y también en el Clásico. Claro, Yo veo quizás que descanse ante Defensa y Justicia, pero bueno, esto es hablando a no futuro. con el diario del lunes, sino Sí. todo lo contrario, claro, con el diario del viernes y anticipando algo que seguramente se dé con el correr de los partidos. Todavía tiene que debutar de forma oficial, se espera que sea el viernes de la partida ante Central Córdoba de Santiago y ver cómo empieza a responder Darío Benedetto desde lo físico, que obviamente la jerarquía, la calidad que tiene todos la sabemos, pero necesitamos ver cómo está de lo físico, ver cómo responde y empezar a adaptarse a un equipo que lo necesita. Bien, perfecto con la información, Agus. Ahora te quería pasar a preguntar sobre estas tres fechas que lleva Newell, porque sumó 4 de 7, perdón, 4 de 9. Y a ver, en la previa vos decías, Banfield de local, Aldo Civi de visitante, y son partidos que Newell puede ganar. Independiente Rivadavia Mendoza, como es un equipo que se hace fuerte local, y era el partido más complicado. Y Newell terminó sacando los 3 puntos en Mendoza, perdió de local bien frente a Banfield en mi opinión, y terminó empatando en un flojo encuentro frente a Aldo Civi por 0-0. ¿Vos cómo ves estas tres fechas? Es verdad que también frente a Aldo Civi atajó Espino, la que tuvo un entrenamiento, tuvo creo que un entrenamiento solo con el plantel, y Franco Sí. Orozco había llegado también hace 2 días. Creo que también se tienen que acomodar los refuerzos que llegaron, pero vos cómo lo viste en estas tres fechas al conjunto de Logro, Fabiani. Sí, a mí de estos tres partidos me gustó el segundo tiempo contra Independiente Rivadavia, Sí, coincido. un ratito contra Banfield, muy poco. Banfield fue superior, creo que cuando mejor estaba Newell's termina haciendo el cambio Fabiani, que después con el gol de tiro libre Newell termina quedando otra vez abajo en el marcador. Y después en Mar del Plata me gustaron los primeros minutos, los primeros 15-20 minutos, jugando con Alejo Montero por el lado derecho y subiendo al ataque, con alguna jugada de Franco Orozco, pero después el partido se planchó y no tuvo situaciones de peligro. Y como dijo Fabiani también, que después explicaba luego del partido que la cancha no estaba en condiciones para jugar, que estaba muy fea, que estaba horrible y que eso terminó perjudicando a lo que fue el encuentro tanto para Newell como para Aldo Civi. Yo me quedo
Como que me gustó el segundo tiempo contra Independiente Rivadavia, donde cambia el sistema, cuando empieza a soltar un poco a los volantes, a Panega, a David Sotelo, a Gonzalo Maroni, y se empieza a acercar al arco rival. Creo que ahí se vio lo mejor de Newell's en este segundo semestre, pero un equipo al cual, como decía recién, le falta mucho, porque recién llegó Juan Espínola, también recién llega Franco Orozco, el equipo ha sufrido las bajas tanto de Keylor Navas como de Tomás Jacob, bueno, la lesión de Mateo Silvetti, que también está vendido. Bueno, son bajas que tienen que empezar a resolver y que recién van 3 fechas y uno espera que a medida que vayan pasando los partidos, el equipo vaya mejorando y vaya encontrando la idea Fabiani nuevamente. Sí, coincido. Y aparte con lo que decía Tomás Jacob, yo creo que fue una baja muy sensible. Creo que justamente el día que tuvimos la charla, el día que justamente se fue vendido al Necaxa, que se había confirmado y decíamos que iba a ser una baja muy sensible. Y yo creo que Newell lo está sufriendo ahí en la mitad de la cancha. Porque al fin y al cabo David Sotelo no es un 5 creo que defensivo de recuperación, sino que es un 5 quizás más de juego, de acompañar más al volante ofensivo, como en este caso lo es Ever Banega. Y Lucas Ricciardo probó frente al Dossi y para mí terminó siendo uno de los mejores. Me parece que es un 5 que se acerca, es un jugador que se acerca más a lo que quiere Fabiani del 5 como lo era Tomás Jacob en su momento. Sí, sí, son distintos, David Sotelo y Lucas Ricciardo. David Sotelo es natural volante derecho, volante interior, Claro. que después con Gabriel Heinze lo empezó a poner como número 5 y le gustó y empezó a jugar en esa posición. Pero sí, es un volante que sale más, que también le gusta jugar más en ofensiva, asociarse, pisar el área rival. Y Lucas Ricciardo es más posicional. Lucas Ricciardo es más posicional. Y bueno, yo creo que Newell tiene dos volantes muy buenos, como David Sotelo y como Lucas Ricciardo. Y habrá que ver qué sucede con Martín Fernández, que es el uruguayo que ha llegado, que todavía no ha debutado, pero que a mi entender los dos volantes que tiene Newell's inferiores puede quedarse tranquilo en esa posición y bueno, y ver qué sucede con Martín Fernández, que fue el primer refuerzo de Newell's. ¿Y qué pasa con Martín Fernández que no ha debutado? Porque en lo amistoso se lo vio, pero después, por ejemplo, mira, yo recuerdo el partido frente a Banfield, que en un momento yo creo que ahí el Oro se equivocó en el cambio, me parece que fue el de Lucas Sosa, que después termina poniendo la línea 5. Quizá ahí Newell necesitaba en la mitad de la cancha un jugador más. Y yo pensaba en el uruguayo Martín Fernández Figueira, porque justamente vino como refuerzo, se puso dinero por él, y no terminó ingresando en ninguno de los 3 partidos. Sí, sí, con Banfield termina poniendo a Lucas Sosa por Herrera y armando la línea de 3-0 y después justo llega el gol de Banfield. Pero sí, tuvo la posibilidad de ponerlo. Él dijo también que quiere que empiece a jugar con esta seguilla de partidos, así que seguramente lo veamos. Si no es en estos partidos ingresando del banco de suplentes, puede ser con Defensa y Justicia como titular. Claro, claro, sí, seguramente frente a defensa o bueno, en un caso en estos 2 partidos, si es que Newell va ganando y necesita quizás ahí alguien en la mitad de la cancha pueda llegar a ingresar. Vamos a ir ahora con el último tema, Gus, que justamente lo dejé para el final porque es una novela todavía sin final que parece que va a terminar teniendo un buen final, mejor dicho, que es el caso Luis Díaz. El jugador está, ¿cuánto podríamos decirle confirmado que va a llegar? ¿Un 90%? ¿Cuánto? Sí, nada, en realidad ya está, va a llegar. El tema es que hace mucho tiempo que él está con su valija armada y esperando que Newell's termine de desprenderse del cupo de extranjero para poder darle la llegada a él. Eso es lo único que termina imposibilitando que sea anunciado. Y bueno, él en vísperas de recibir el ok desde Newell's, esperando en Colombia, esperando en Envigado, que es su club, donde Newell's va a terminar comprándolo. Pero sí, va a jugar en Newell's y se espera que en esta semana ya llegue. Y lo que le imposibilita es el cupo de extranjeros, porque ahí está Saúl Salcedo, que todavía no encontró club. Me acuerdo que habíamos Sí, dicho que estaba arreglado con San Lorenzo, pero el Ciclón está inhibido, entonces no se terminó dando. Y después estaba el tema de Carlos Ordóñez, que el colombiano defensor central que llegó en aquella época con Gabriel Heinze en reemplazo de Willer Dita, que está a préstamo, si no me equivoco, en Progreso Uruguay, puede ser, o no sé si me estaré equivocando, pero que Newell's quería, me parece que hacer sí, que el equipo uruguayo compre el pase, así libera el cupo. sí. Sí, Saúl Salcedo tenía todo arreglado con San Lorenzo, pero por esto que decís, las inhibiciones no le pudieron dar la llegada al Ciclón. Después estaba lo de Godoy Cruz, tenía una oferta de Arabia,
no se pudo hacer su salida, el defensor sigue entrenando en contraturno y Newell buscó otra alternativa, que es la de Carlos Ordóñez. La idea de Newell's es Carlos Ordóñez que rescinda en Progreso, que es el equipo de Uruguay, se vaya a jugar a Miramar Ah, Misiones, mira. que es donde fue Fabricio Tirado al equipo de la Liga Uruguaya, y que vaya en condición de préstamo, pero que en ese préstamo el equipo uruguayo compre un porcentaje de la ficha, porque a préstamo te sigue ocupando el cupo extranjero, pero comprando un porcentaje de la ficha, Newell libera el cupo. Así que esa es la idea que tiene Newell con respecto a Carlos Ordóñez para liberar ese cupo y darle la bienvenida a Luis Ángel Díaz. Sí, sí, seguramente en estos días se resuelva y ya llegue el extremo colombiano, porque Fabián había pedido dos, que era, bueno, uno fue al final Franco Orozco y el otro Luis Díaz. Y bueno, ya por sí, la última pregunta, justamente hablando de Luis Díaz, ¿vos qué pensás que le puede dar el jugador? Porque es un extremo, bueno, los extremos colombianos casi siempre son todos rápidos, gambeteadores. Es un jugador que Newell hace mucho no tiene un extremo así rápido, bueno, gambeteador, lo que seguramente sea Luis Díaz, ¿no? Por lo que se vio en los videos. Pero Newell creo que hace un montón que no tiene un extremo colombiano. Creo que nos tenemos que ir más o menos a la época de antes del Tata Martino. Sí, sí, es toda una incógnita ver qué sucede con Luis Ángel Díaz. Uno consultando a gente de Colombia, gente que lo conoce, gente cercana a él, te marca esto que decís, un extremo rápido, encarador, de uno contra uno, agresivo, que es muy joven, que tiene solamente 21 años y que está haciendo carrera, está ya afianzado en Envigado hace mucho tiempo, jugando todos los partidos como titular, pero bueno, es toda una apuesta porque el jugador sale de Colombia, de su zona de confort y llega a una liga competitiva y a uno de los equipos más grandes de esta liga y obviamente la camiseta de Newell's es muy importante, pesa mucho y no va a ser lo mismo que jugar en Envigado, así que veremos cómo se adapta y también tiene ese toque que tienen los colombianos, que lo vemos mucho acá en el fútbol argentino, que vemos jugadores con muchas características, pero que tiene ese toque que quizás termina siendo problemático o polémico. Bueno, esperamos la llegada de Luis Ángel Díaz y que pueda terminar de darle soluciones a Cristian Fabián y que confía mucho en él, que habló con él por mensaje, por llamada también y que le dio toda su confianza y que bueno, lo convenció para que pueda terminar de decidir llegar y poder dar este paso importantísimo para él, que es salir de Envigado, venir a jugar al fútbol argentino y más que nada en Newell's y obviamente desde este lado esperamos que pueda hacer con mucho éxito. Perfecto, Agus. Entonces veremos qué es lo que pasa con el extremo colombiano, que está a un paso de llegar al conjunto leproso. Y ahora sí, ya terminamos con lo que es esta charla. Bueno, Agus, seguramente dentro de una semana o dos tendremos otra. Tendremos que ahí organizarnos con los tiempos. Como siempre, agradecerte por tener acá nuevamente una charla leprosa, podríamos decir. Y hablando como siempre de las novedades de Newells. Sí, amigo, obvio, sin dudas. Sabés que estoy a disposición, que siempre que organicemos hacemos un video hablando de Newell, así que de este lado, gracias y obviamente un saludo para todos que siempre apoyan el video, te bancan en todo el contenido que haces y obviamente a disposición para ayudar y para hablar de fútbol y más que nada de Newell's en este caso.